Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Alex. Buenas lo que sea Sí, a para nuestros videntes. videntes y nuestros escuchas. Sí, de Por las Ramas. Entonces, nada, otro especial. Sí. Esta vez tú nos tienes el editorial. Correcto. Somos todo oídos y ojos. Muy bien. En más de un siglo de cómics, porque los cómics no iniciaron con Superman ni con Batman, es un producto cultural un poco más antiguo, han aparecido historietas de todas las magnitudes. Escribir historietas es un trabajo. Hay entregas semanales con el ritmo de producción que tenían las series de televisión de los años 60, década en la que la temporada se acababa, cuando ya no era humanamente posible continuar, ¿cierto? Era como, es que la temporada y duró 2 años. Uh-huh. Es una cosa muy, muy loca, que afortunadamente ya después lograron. Eso cambió. Sí, sí. No todo tiempo pasado fue mejor. No. O sea, el que dijo eso tenía una memoria muy selectiva. Sí, mucho, muy selectiva. Sí. Y esto era así, pues, porque se obedecía a una lógica industrial de crear la necesidad en el lector de seguir comprando o por lo menos seguir leyendo. Pero también, entre todo esto que existe y que hay una continuidad de trabajo, pues también habían ediciones especiales, miniseries, ¿cierto? Y otras curiosidades que terminaron siendo muy coleccionables. Entonces, eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos de un par de estos cómics que para nosotros merecen ser, o cuyas páginas para nosotros merecen ser abiertas una y otra vez. Sí, creo que en este episodio vamos a tratar de hacer un adelanto técnico. Ok. Y es que probablemente insertemos imágenes. Me encanta. En el video. Vamos a ver cómo le va al editor. Vamos a ver. Sí, ¿cierto? sí. De eso. Entonces, salud. Salud. Por un nuevo especial. Ajá. No sabemos, como siempre, no sé cuál es el cómic del que va a hablar Alex y él no sabe cuál es el cómic del que voy a hablar yo. Ok, pero lo cual quiere decir que tal vez yo no sé de cuál cómic voy a hablar yo. Me resultaría interesante si quizás lo tengo físicamente. Ok. Porque del que voy a hablar lo tengo. Ok. Y lo tengo acá. Ok. Sí, que probablemente lo saque en este momento. Bueno, el cómic, ¿no? Sí, eso suena pues extraño. Si el tuyo lo tengo, hacemos el pause y lo traemos físicamente pues, para que listo. lo tengas pues como en eso. Me parece. Yo, siendo que tú hiciste la editorial, entonces hablaré yo primero. Por supuesto, esa es la tradición. Sí, no sé hasta qué punto esto va a ser, digamos, como que una charla muy larga o muy corta, pues porque no lo sabremos. Como de cosas, ¿cierto? Sí. Nosotros en teoría dijimos que los especiales que iban a ser de 40 minutos, luego nos dimos cuenta que hablábamos mucho, entonces terminamos diciendo, bueno, van a ser de 1 hora y algo. De 1 hora y... Sí, y a veces se nos va creo que el más largo ha sido como 1:15. Si no más o menos, sí. No, a ver, el más largo fue uno de 3 horas que partimos. ¿El de los videoclips? Sí, fue como el tercero de videoclips que se volvió tercero y cuarto de videoclips. Sí, una cosa así extraña, pero bueno. Pero generalmente pues como eso, no quiere decir que no haya episodios cortos. No sabemos, ¿cierto? Quizás este sea un episodio corto. ¿Por qué? Porque en últimas hay... yo por lo menos quise traer un cómic que no está en una línea comercial. Ok. No está en una línea conocida, ¿cierto? Pero sí es de un autor muy comercial. Ok. Sí es de un autor muy conocido. Ok. ¿Cierto? Pero obviamente es un cómic de esos que me encantan porque no tiene secuelas. No tiene precuelas. Ajá. Y hasta ahora no tiene películas. Ok, no muy bien. Tiene adaptaciones. Maravilloso, qué interesante. Que inclusive me parece es como, me la pido. Que es como muy particular, porque realmente sí es un cómic que tiene muchas influencias y que ha influido mucho. ¿Sí? Uh-huh. Es un cómic que constó inicialmente de una serie limitada de 6 números, que salió en julio de 1983
hasta agosto de 1984. Y aquí ya empiezo pues como a descubrir algunas cosas, ¿cierto? El autor es nuestro queridísimo, amado y odiado a partes iguales, Frank Miller. Ok. Frank Miller venía de una etapa en Marvel muy interesante, que fue todo el trabajo que hizo él para Daredevil. Sí. Eso le hizo ganar muchísimo nombre, como Sí. dibujante y como escritor, como guionista también, pues como de cómics. Sí, prácticamente le debe su carrera a Daredevil. A Matt Murdock. A Matt Murdock, sí. Y hay que decirlo, no es gratuito. O sea, realmente la etapa de Frank Miller de Daredevil es muy buena etapa. Bueno, las etapas, realmente, pues porque no solamente es cuando él hacía dibujo más natural, los más realista, sino también cuando empezó a hacer ya el estilo de dibujo que lo caracteriza. Que ya en esta última etapa de su vida ya no debería dibujar. Ok. Porque ya se le nota la pereza pues para dibujar. Sí. En lo que hizo después de TDK. Ajá. Que ahí es la parte donde digo, qué bueno que este no tiene secuelas. Aunque se ha rumorado siempre que él ha trabajado en una secuela, que en fin, todo esto. Pero bueno, este cómic había estado rondando en la cabeza de él, justamente surge en la preparación de su etapa de Daredevil. Ajá. Es decir, cuando él empezó a estudiar la construcción del personaje de Elektra, empezó el germen de este cómic. Creo que ya sé de cuál cómic estamos hablando. Es un cómic que ya hemos hablado tú y yo. Tú lo conoces, creo que no lo has leído. No, no lo he leído. Pero creo que Has tenido siempre el tema de que es una deuda que tienes. Sí. Porque yo he hablado muy bien del cómic par veces en las dos etapas de lógica. Es decir, sobrio y ebrio. Ah, sí. ¿Cierto? O sea, se ha mantenido la misma argumentación. Ok. Como quiénes eran los que hacían eso en teoría. Era una escuela filosófica. Sí, había una corriente filosófica, sí, no sí. recuerdo bien cuál era, pero bueno, jugaban como a eso. Pero eran romanos. Sí, creo que eran romanos. Entonces, digamos, cuando él estaba haciendo la preparación para el personaje de Electra, me acordé de las tortugas ninja. A todas estas. Sí. Con el tema de los clanes, pues y todo esto. Sí, sí. Lo O de- sea, El clan sí de- es el cómic Sí, que sí, yo creo sí, del que estamos hablando. Eh, Cuando dijiste lo de Electra ya era como que sí. Sí, es este claro. cómic. Entonces él empezó a estudiar mucho del tema del Bushido y el tema pues como de los samuráis y pues todo esto, ¿cierto? Este cómic iba a ser de Marvel. Ok. En la... Porque eran sus jefes en ese Sí, momento. en ese momento. Marvel tenía una línea editorial de novela gráfica. Pero una editora de DC le dijo: venga, yo le doy libertad para que haga lo que quiera. Ajá. Y a un creativo le dicen eso y Claro. lo tiene. Y realmente se la dieron. Sí. Salió en 6 tomos especiales. Además que Frank Miller es niño DC. O sea, si bien él se ganó su reconocimiento en Marvel, él siempre ha sido niño DC. Sí, pero esto fue antes de todo lo demás. Sí, no, pero me refiero a él como... No, él sí, él como él. Como coleccionista de cómics, sí. él Sí. es un niño DC. Sí, pero es muy particular porque, digamos, no solamente. Bueno, él le debe mucho de su. No, pero lo digo en el sentido de que es como... O sea, él empieza su trabajo y se vuelve caricaturista y es Marvel los que lo ponen trabaja en el mapa. Exacto. durante el inicio de su carrera en Marvel. Sí, pero entonces el tema es como muchos de mis productos culturales favoritos son de esta otra casa y es esta otra casa la que me dice, venga para acá. Ajá. O sea, tuvo que haber sido muy Sí, no, emocionante. claro. Eso tuvo que haber sido una labor muy grande para él. Y obviamente las repercusiones que tiene es que en últimas sí respeta mucho el trato. Es decir, le da libertad creativa. La colorista es la ex esposa de él, la que fue esposa de él durante muchísimos años y que realmente coloreó prácticamente todas las novelas gráficas de él.
Lynn Barley, que además es, o sea, el arte de Frank Miller le debe muchísimo también a ella, ¿cierto? Sí. Bacano ese. Sí, no, y eso hay que reconocerlo, o sea, como pareja de artistas funcionan excelente. Ya que pues ellos se divorciaron creo que fue como en el 2005, creo, algo así, pues igual fue un matrimonio pues, relativamente largo, Sí. pero como creativos fue una cosa. Igual las cosas funcionan hasta que dejan de Sí, funcionar. hasta que dejan de funcionar, ya, eso va por ahí, ¿cierto? Sí. Pero sí hay que decirlo, o sea, el arte de Frank Miller y las historias de Frank Miller y las novelas de Frank Miller no serían lo mismo sin ella, o sea, sin el trabajo que hizo con Lynn Barley. Entonces cuando él estaba investigando todo el tema de el Bushido y de los ninjas y de todo esto otro, para todo el asunto pues como de Daredevil y todo esto, se le empezó a ocurrir esta historia. Y una de las figuras que más, digamos como que le generó pues como eco, fue la de El Samurái sin Maestro, ¿cierto? Entonces decidió pues como sentarse a escribir la historia. Esta historia partía, digamos como que de un asunto muy claro y era que él salió primero con el guión. Ajá. O sea, el primero escribió el guión y escribió un guión completo per se. Y eso es bastante particular cuando se empieza una novela gráfica porque casi nadie hace eso. Todo el mundo empieza con una idea y eso se empieza a desarrollar y hay unos gérmenes pues en la creación entre dibujante y guionista, pero como él era el mismo, entonces digamos como que él primero hizo el tema pues como el guión completo de lo que quería contar. Pero lo entiendo. Que igual el guión tuvo cambios. Claro, no, pero lo entiendo es en el sentido de la inversión de tiempo que toma. Ir construyendo sobre la marcha. No, y dibujar, ¿sí me entiendes? O sea, claro, hacer una página. Y más con el estilo de este cómic. Exacto, entonces este personaje es como que voy a escribir la historia. En este momento no tengo tiempo porque tengo otras entregas, lo que decíamos ahorita. Tengo que entregar otros cómics, tengo que desarrollar otras cosas, pero al menos lo voy a escribir, ¿cierto? No voy a hacer el cómic ya porque no tengo tiempo, pero al menos lo voy a escribir y lo voy a tener listo para cuando lo pueda sacar. Claro, y digamos como que él sí hizo cambios cuando estaba haciendo pues ya los dibujos, que se dio cuenta que habían ciertas secuencias que implicaban otras cosas. No, y hay una cosa que ahí sí fue muy afortunada y es la distancia con el material. Porque digamos que cuando a ti te ponen un proyecto y es como tienes que desarrollar esta historia, pues tú sacas la historia que logras desarrollar en ese momento. Pero como él esto lo hizo un poco como durante ese trabajo previo. Ajá. Y le permite, le toca, ¿cierto? Por la naturaleza de su trabajo, dejarlo ahí quieto. Cuando le dicen, venga, desarrolle lo que quiera hacer, y lo vuelve a leer, dice, sí, esto me sonaba mejor antes, pero creo que suena mejor acá. Sí. Sí, funciona pues como de esa manera. Sí, sí tienes razón, digamos como con eso. La relectura siempre van a ser... Bueno, y alguna vez no recuerdo quién era el que decía como que en realidad un escritor no es el que escribe, es el que reescribe. Sí. O sea, porque escribir podemos perfectamente hacerlo todo, pero volver a leer y reescribir, ¿cierto? Y hacer las cosas en limpio es lo que hace pues realmente a un buen escritor. No, y a mí pues también un poco con mi ejercicio me he dado cuenta que sentarme a escribir es sentarme a leer. Oh, ok, muy buena e interesante analogía. Sí, es como a ver qué pasó aquí. Sí. ¿Qué carajos pasó aquí? Uno de los cómics más influyentes en su momento para Frank Miller fue el de El Lobo Solitario y su Cachorro. En ese momento no estaba editado en inglés ni en español, solo se conseguía la edición en japonés. Entonces no entendía nada. Pero me encantaba el dibujo y la acción permitía que él entendiera muchas de las cosas, porque justamente no estaba tanto en el diálogo, sino en la acción de los personajes. Y eso lo llevó y lo influyó muchísimo visualmente, pues como eso. Entonces, digamos como que, y bueno, y eso tiene otras vainas, porque pues en últimas es un tema también de los 7 samuráis, ¿cierto? O sea, básicamente, o sea, de cómo con pocas palabras yo puedo contar muchísimas cosas, ¿cierto? Sí. Entonces, nada, el cómic lo tengo por acá, entonces lo sacaré de cámara, y es Ronin de Frank Miller.
Lo sorprendente realmente hablando es que el estilo de dibujo es el que uno esperaría de una obra mucho más desarrollada de Frank Miller, ¿cierto? Porque es que no es solamente la portada, o sea, si tú coges y ves cualquier página, es consecuente. que puedes saborearlo. Esto es interesante. Puedes saborearlo. Claro, esto es interesante porque pues no sé si todos lo saben, pues no sé si todos se han acercado a cómics y hay cómics de cómics. Pero el tema es que no siempre las portadas las hacen los mismos caricaturistas. No, y generalmente no la hacen los mismos caricaturistas. Exacto, entonces muchas veces, claro, tú ves la portada y te presenta unas expectativas muy interesantes, pero que cuando tú ya te sumerges en la historieta, el estilo de dibujo es otro. Claro. Y un poco con lo que decíamos con lo de lo industrial, ¿cierto? Y es como, hay momentos en que simplemente no puedo tomarme demasiado tiempo para hacer. Y eso genera, es bacano porque genera estilos y estilismos en los dibujantes. Pero es eso, es cómo resuelvo esto porque no me claro, puedo quedar y hay soluciones dibujando. de soluciones. Digamos, Todd McFarlane, Ajá. el dibujante de Spawn, fue el que creó el dinamismo de las telarañas de Spider-Man. Ok. Porque él necesitaba mostrar movimiento. Ajá. Quería mostrar movimiento. Y entonces él hizo eso. O sea, no solamente le mostró movimiento, sino también mostró peso, mostró inercia con el estilo de dibujo. Le puso física. Ajá. Le puso física a la telaraña. Y qué lindo. Aquí el tema es, digamos, mira esta doble página. Ajá. Lo increíble que es que hay apenas 7 viñetas. Sí. Pero te cuenta un montón de acciones, ¿cierto? Ahí. Y tiene una estilística que luego tú dices, es increíble que esto que hizo Frank Miller es anterior a 300, a TDK, a Sin City. Ajá. Porque uno pensaría que esas obras tan maduras lo llevarían a esto. Ajá. Porque es una obra que está dada, digamos, con estos niveles de detalle. ¿Sí? Sí. Con estos niveles de dibujo. ¿Sí? Claro, pero lo que pasa con Sin City es que Sin City, que la amamos, que nos encanta, es muy minimal. Claro. Es absolutamente minimal. Pero ¿de dónde puede sacar todos los juegos? O sea, a mí me parece interesante y sobre todo, o sea, el valor tan increíble que para mí tiene Ronin es, uno pensaría que el germen inicial de un artista es quizás el menor. Y acá se ve toda la influencia de todo lo demás. De los estilos de dibujo, de los estilos de narrativa, de cómo yo puedo ser minimal en algunas cosas, pero maximizarlo en otras. Cómo juego con la cinematografía que me permite hacer el cómic. O sea, yo aquí sí veo el germen de Sin City, pero es que Sin City sí es mucho más minimalista. Sí, mucho más. Porque este tiene esa doble particularidad, y es que es al mismo tiempo muy detallado, muy excesivo, pero también tiene muchísimos trazos, pero muy mínimo. Muy interesante. Es una obra autoconclusiva. Básicamente es es una obra de ciencia ficción o ficción científica. Gracias. Pero combina temas de la cultura samurái y es, sin hacer como spoilers, pues cierto, pero digamos como que es un asunto y es, resumiendo, hay un demonio que ataca a un maestro que tiene sus samuráis, lo mata, queda uno de los samuráis. Él se siente obviamente pues súper mal y desea pues como cobrar venganza, pero para poder cobrar venganza necesita matar al demonio con una espada especial. Por cosas que suceden, el demonio y él quedan, digamos como que en un bucle del tiempo, y en el futuro aparece un niño con poderes en una ciudad súper tecnificada y súper estratificada con el tema de la superélite y la podredumbre absoluta, y es digamos, exagera Akira. Ajá. ¿Sí? Y
se liberan los espíritus gracias a la intervención de este niño y se desata el caos en la ciudad gracias a la búsqueda de venganza de uno y de otro. No puedo entrar pues como en más detalles sin hacer spoilers. Está muy bien dibujado, como ya te diste cuenta. Sí, doy fe, pero pues en teoría aquí lo van a ver. Lo van a ver, ¿cierto? La idea sí es poder mostrarles pues como el material. Habría que ver pues obviamente si YouTube no nos hace algunas restricciones, pero pues intentaré hacer la edición con eso. Lectura que yo recomiende, digamos, para abordar a Frank Miller, Ronin. Y creo que vale muchísimo, muchísimo la pena. Creo que es un cómic que muestra lo influyente pues como que es a futuro. Una de mis series favoritas de animación, el creador de esa serie dijo que uno de las influencias más grandes que había tenido en su momento para la creación de sus personajes había sido Ronin. Okay. Y es Genndy Tartakovsky con Samurai Jack. Mira tú. Tiene mucho sentido. Dijo que realmente toda la dinámica de Ronin y todo pues como ese tema del futuro distópico y el samurái y todo esto salieron pues como de Ronin y él pues obviamente admira muchísimo la obra pues de Frank Miller, ¿cierto? Ajá. Por ahí sí ha habido un par de intentos de llevarlo supuestamente a cine. No se ha logrado, menos mal. Sí sería una obra que siento que perdería muchísimo, a menos que sea una cosa desarrollada de forma serial o por alguien como Genndy Tartakovsky, no solamente una forma serial, sino alguien que realmente respete mucho el material y la cinematografía del material y no solamente coja la historia. Pero Zack Snyder podría hacerlo. Podría hacerlo, porque además Zack es muy buen adaptador. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, el Ronin de Frank Miller, para que lo vean. Listo. Muy bien. Bueno, yo traía 3 opciones, ¿cierto? Como de la que quería hablar y otras 2. Por si le pegaba yo algo. Exacto, por si hablabas de la que yo quería hablar, entonces para tener algún tema el que mencionar, entonces... Yo dije, me voy a ir a un extremo para que no le peguemos ahí a las... Pero también había por ahí medio sondeado otra opción. Sí. Sí, además porque existía ese riesgo, por supuesto. Me fui para... Aunque había una cosa que me encanta, digamos como que un poco en relación a nuestra relación, y es que en cuanto a libros y cómics, somos mucho más diversos que en todas películas. Seguramente, sí. Creo que sí. Sobre libros, definitivamente sí. Sí. Eso quedó muy claro en los especiales de libros. Sí. Y me encantó. O sea, me encantó que estemos... Porque en últimas eso complementa un montón, ¿no? Claro. Y en cómics creo que de alguna forma sí, hay unas lecturas muy obligadas por el mainstream. Sí. Pero creo que en otras nos hemos bifurcado pues por completo. Sí. Yo de hecho voy a hablar de una de esas mainstream. Me gusta. No voy a decir cuáles eran las otras 2. Una de ellas era muy mainstream. Otra es conocida, ¿cierto? Pero no necesariamente tan leída. La otra sí es absolutamente leída. O sea, podrían intentar adivinar cuál era y algunos lo lograrían. Pero decididamente voy a hablar de la cual, que era mi primera opción. Me encanta. Lo cual convierte este especial en un especial de Frank Miller. Excelente. Sí. Excelente. Y, qué pena, No. Los Transformers aún no se... Sí. Y una conversación anterior porque Alex me dijo, no, si algo y si necesitas que traiga el cómic, me dices si lo traemos. Pues no, porque yo lo tengo. Muy bien. Año 1. Sí, yo también lo tengo. Por supuesto. O sea, si yo lo tengo. Sí, año 1, una particularidad, y es que en Frank Miller solo fue guionista. Sí, él no hizo el dibujo. Y se nota, claro. Obviamente, pues el material es diferente estéticamente. Sí. Estéticamente, pero
no sabía cómo poner el término en nivel de cómic, pero la cinematografía, sí, si me hago entender un poco, Claro, se nota porque es el ritmo de la historia. claro, porque lo que está escrito. Ajá. Sí, entonces, para que demos el crédito, el dibujante es David Mazzucchelli. Y Batman año 1 podría ser tranquilamente, y es la razón por la que lo traje, creo que es el cómic más influyente en el cine con respecto a las adaptaciones cinematográficas. Sí, inclusive creo que con sus distancias, Sí. pero inclusive la mejor película de Batman está influida por año 1. Por ejemplo, esa es una. Esa es una. Con distancia, pero está influida. Pero tiene esa influencia. Tiene el germen de eso. Sí. Ahorita volvemos a ese punto. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A ver, cada más o menos 20 años, DC necesita renovar la historia, ¿cierto? Es porque, por una cosa muy sencilla, y es que hay Tema generacional. hay un relevo generacional, ¿cierto? Hay nuevas personas a las que hay que presentarles los héroes que ya conocen, pero tienen que ser introducidos a las historias. Entonces hay una nueva versión de las historias de los Flash, teniendo en cuenta pues que son Flash. O sea, ha habido 3 Flash distintos, hay distintos linternas verdes, Superman sí es Superman. Pero hay otro Superman. Bueno, O sea, a ver, ha habido otras cosas de Superman, claro. Incluido, digamos, el Bill Wright fue una forma de hacer cosas diferentes de Superman, fue los 2000 más o menos. Ahorita, con el tema del universo Absolute, hay otras cosas de los 3 principales. Creo que también va a salir cosas de Flash y de Linterna Verde. Pero también, digamos, que se han presentado otros, igual que también hay otros Batman. Claro. Como Jean-Paul Valley, pues también en últimas es otro Batman. Otro Batman. Y los Elseworlds de Batman, digamos, cuando Batman es Damian, pues como... Sí. Pero sí es claro que cada cierto tiempo hay que hacer una presentación en sociedad. Exactamente. Y entonces era como, eso requiere, pues precisamente de alguna manera como, o no requiere, pero sí les daba la oportunidad de refrescar los mitos. De decir, bueno, vamos a probar algo distinto. Ya hicimos esto, entonces contemos esto otro. Y los 80s fue una época interesante para DC. Sí. Porque digamos que ya se había dejado atrás esa sombra de la Edad de Plata, que fue tan compleja para los cómics. Sí. O sea, básicamente el tema, para los que no lo saben, el tema de la Edad de Plata fue que los cómics tuvieron que volverse súper políticamente correctos porque había un tema de persecuciones en las producciones culturales muy fuerte. Había una cacería de brujas. Una cacería de brujas. Así es, una cacería de brujas. Así. Exactamente. Entonces, en los 80s eso ya se dejó atrás, afortunadamente. Ya desde los 70s, de hecho, ya... Sí, realmente desde los 70s, porque si hubiera sido por el espíritu de los 80s, no. Claro. Porque el espíritu de los 80s era Reagan, o sea, hubiera vuelto a otros temas. Y, inclusive, creo que de alguna forma la respuesta cultural frente a Reagan fue justamente eso. Sí. Romper todos los valores tradicionales y jugarse a volver a contar otras historias. Exacto. Entonces, pero había una cosa muy particular, ¿cierto? Y era que como que se podía jugar fácilmente con contar los mitos de los superhéroes, pero Batman tiene un inicio muy sólido. Y están viendo La Máscara del Zorro, salen por la puerta de atrás del teatro y Joe Chill mata a Thomas y a Martha. Sí, aunque, bueno, hay varias líneas de tiempo también. Hay unas en las que no fue Joe Chill, que no se sabe quién es. Sí, bueno, en fin. Exacto, sí. Entonces es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dicen, listo, no podemos jugar con ese mito está muy establecido, pero lo que podemos hacer es ampliarlo. Sí. Y ahí es cuando aparece este año 1, que de hecho es muy interesante, porque si bien cuenta mucho de Batman, uno siente que es más la historia de Gordon. Es y que es particular porque
El otro cómic que yo había tanteado para hoy es un cómic que no tengo en físico, Ok. pero me encantaría tenerlo en físico, tuve que leerlo en digital. Y es un cómic que debió ser adaptado a televisión. Ok. Sí, sí, sí. Nos vendieron la idea de que lo adaptaron a televisión, pero no fue adaptado a televisión. Es falso. Es Gotham Central. Claro, claro, claro. ¿Por qué es tan bueno Gotham Central? Porque no es una historia de Batman. No. Es una historia de los policías de Ciudad Gótica, Ajá. lidiando con todo el desastre. ¿Y quién es el mejor personaje de Gotham Central? Nuestro querido James Gordon. Sí. Entonces, básicamente, o sea, es muy straightforward. O sea, es básicamente la historia de cómo Bruce se convierte en Batman, ¿cierto? Que digamos que de alguna manera, filosóficamente, Bruce es Batman desde que es un niño, solo que aquí es el momento en el que adopta el símbolo. Sí, que es como... y por eso, pues obviamente el nombre de año 1 es el primer año de la construcción del símbolo. Correcto, sí. Y entonces es muy importante por lo que decía, porque es, digamos que casi que todas las adaptaciones cinematográficas que hemos visto de Batman están fuertemente influenciadas por esto. Probablemente la más fuerte sea Begins. Batman Begins. Es creo que la más cercana al espíritu del año 1. Sí. Pero que obviamente le quita mucha relevancia a Gordon. Sí. Gordon creo que tiene más relevancia. Aunque pues, lo muestra mucho más que en... No, lo muestra mucho más que casi cualquier otra. ¿cierto? Sí, sí. Pero bueno, pero lo muestra más en la segunda, en Dark Knight. En Dark Knight. Solo que es que lo bonito de año 1 es que no es solo el primer año de Batman. Sí, no es eso. Es el primer año de Gordon. De Gordon. O sea, sí. ambos llegan a la ciudad al mismo tiempo. Claro. Claro. Y a asumir cada uno su rol. Claro. Y que es muy interesante porque prácticamente la primera tarea de Gordon es: hey, ese mancito que está saliendo de noche. ¿Qué? Sí, y la primera impresión que tiene Jim Gordon de él es la que cualquier persona en sus cabales tendría, que es como: señor está haciendo cosas ilegales y hay que atraparlo. Sí. Pero nos cuenta precisamente, digamos, no el nacimiento de la amistad, pero sí el por qué nace la amistad, ¿cierto? Es un poco como esa lógica de cómo los dos personajes dicen: este man tiene que... Yo tengo que ser amigo de este man. Sí, bueno, sí, y que en últimas es un tema utilitario, ¿no? Es un tema utilitario. Que a mí me gusta un poco de... Me gusta un poco, no. Uno de los temas que me gusta mucho del Batman de Matt Reeves es el juego de año 2. Es año 2, sí. De Gordon y sí, Bruce. Claro, por un lado. Pero por ejemplo, a mí me gusta mucho, y es que hay una imagen maravillosa de esa película que es sacada de acá. Adaptada pero sacada. Y es que en este cómic hay algo que es muy común en las producciones culturales. No lo voy a encontrar, pero igual. Bueno, si me esmero la encuentro. No me voy a esmerar, después nos esmeramos. Hay algo muy común en las producciones culturales que es homenajear otras obras artísticas. Ajá. Y en este caso, en este cómic, hay un homenaje a un Edward Hopper, que es el pintor norteamericano de las escenas cotidianas, pero vistas un poco de lejos. Y muy... Yo no diría inquietante, sino como una melancolía particular. Melancólico, es muy melancolía particular. Exacto. Y en este cómic hay una representación de un Hopper
con Jim Gordon conversando con la Sargento S, que es un personaje que cuando se acerquen al cómic pues lo entenderán. O si se ven la versión animada, que es una buena adaptación. Es una buena adaptación. Es muy juiciosa. Sí. Es una adaptación muy juiciosa. Entonces, aquí va. Y es que una de las escenas bacanas, de muchas escenas bacanas que tiene la adaptación de Matt Reeves, es precisamente la escena que es un homenaje a un Edward Hopper, que es cuando... es que no sé si lo diga, pero igual salía en el tráiler, que es la escena en la que cuando atrapan al acertijo. Ajá. ¿Cierto? Entonces, incluso, y ese es el asunto, el Batman del 89 también es un año 1. Sí, es un año 1. También es un año 1, y el tema es ese, que casi todos los que han hecho adaptaciones de Batman los han hecho con este cómic bajo el brazo. Un poco, sí. El Batman Begins sí tiene escenas muy calcadas de este cómic. Sí. Toda la escena de los murciélagos en la persecución es calcada de este cómic. Es calcada de este. Las peleas, obviamente, con los policías también son un tema, pues, como muy de este cómic. El espíritu del año 1 está en la mejor película de Batman. Sí. Porque obviamente también es una remembranza, pues. Ajá. Es muy diferente la historia, pues, con esto, pero sí está el espíritu del tema de cómo fue para Bruce llegar a la ciudad y empezar a construir el símbolo. Claro. Y lo que implicaba, pues, como de eso y de los aliados que tenía que tener en la policía, ¿cierto? Sí. Que bueno, ahí sí siento que la serie animada de Batman le faltó un mejor Jim Gordon. Sí. Sin que fuera malo, pero estaba demasiado cerca de la ineptitud del Gordon de la serie sesentera. Sí. ¿Cierto? Que después ya no. O sea, creo que como en la segunda o tercera temporada ya empieza a ser un Gordon más... Fueron entendiendo. Más interesante. Sí. Porque por lo menos el Gordon de año 1 del cómic es un tipo duro. Es un policía que no se deja intimidar. Ajá. La escena en la que se enfrenta con otro policía muy cara a cara es: yo puedo ser bueno, pero yo no tengo que jugar limpio. Ajá. Yo también sé jugar sucio. Entonces creo que este cómic, a mí me encanta el Gordon de acá y siento que es una deuda cinematográfica en general. Sí. Sí, de un buen Gordon, pues, como en eso. Aunque, como lo decías, en las de Nolan sí hay una... Sí, hay un acercamiento más grande, digamos, como que Gary Oldman hizo un Gordon más fuerte, pues. Sí. Más importante. Y que eso hay que agradecérselo a uno de los guionistas, porque pues, esas películas fueron escritas a varias manos, y David S. Goyer fue o co-guionista o era el que creaba la historia. O sea, básicamente Nolan le preguntaba a David S. Goyer como, ¿qué hay para contar? Y el que hay para contar era esto. Sí, básicamente. Sí, porque realmente DC se acerca a Nolan con el tema de queremos volver a ser Batman. Uh-huh. Pero no se acercan con un guión. Uh-uh. No tienen nada. No. Ellos solo querían reabrir la franquicia. Recuperar la franquicia. Solo querían... De hecho, ni siquiera se lo dijeron a él. Sino que empezaron las discusiones del hey, deberíamos volver a sacar Batman. Deberíamos recuperar Batman. Uh-huh. Y le llegó el chisme a Nolan. Y llegó así con el gabán y con el sombrero, como... Escuché que quieren revivir a Batman. A mí me interesa. Así, pues a nosotros nos interesa que te interese. ¿Por qué no nos traes ideas? Y no nos traes ideas fue que buscó a David S. Goyer y dijo como, ¿qué hay para contar? Si fueras a hacer una película de Batman, ¿qué contarías? Contaría esto. Espérate, ¿vas a hacer la próxima película de Batman? No sé, puede ser, tal vez. Y David S. Goyer, bien, o sea, creo que él tiene crédito como guionista en la primera y en la tercera. Sí, creo que sí. Y en la segunda solo están los hermanos Nolan, pero él sí aparece acreditado
como creador de la historia. Y es por eso, pues, o sea, es como que Nolan sabía que él no solo era un buen guionista, sino que sabía lo fanático que era de los cómics. Entonces, por eso lo busca básicamente. Sí, pero sí, el espíritu de Año 1 sí está muy atravesado pues en el tema cinematográfico. Que obviamente también ya es un desgaste. Sí, no, total. O sea, es como un poco lo que decíamos ahorita, ¿cierto? Es como todo el mundo sabe cuál es, ¿cierto? O sea, no hay que volverlo a contar, pero lo siguen contando. Yo igual quiero mencionar como también las otras referencias. La que teníamos en deuda era esa, de La Máscara del Fantasma. También fue una influencia grande para el Batman Forever de Schumacher, o sea, porque él de hecho ingresa unos elementos que no había desarrollado Tim Burton en las dos películas anteriores, ¿cierto? Y que por eso vuelve a contar la muerte, pero sí genera, digamos, como alcanza a entregar más información. Y lo otro que habría que mencionar es bueno, se me está perdiendo en este momento, pero sé que hay otras referencias. Bueno, Batman vs Superman, la primera vez que aparece Batman en toda la película es un guiño total a este cómic, a una de las revistas de este cómic en particular. O sea, uno la ve y es casi calcada. Sí, bastante. Sí. Muy buen cómic. No pierde vigencia, no pierde... O sea, a pesar de uno conocer ciertas cosas del origen, expande muy bien en cosas que la gente no conoce. Porque el asunto es que generalmente, y a pesar de la influencia que ha tenido, se cuenta siempre es ese punto de la muerte de los papás y luego se salta al Batman ya vestido. Ya Batman. Sí, que por eso es que Begins es de las live action la que más se acerca, digamos, como al año 1, porque este sí es el asunto de cómo construyó el símbolo completo y lo que ha implicado en la vida de Gus y en la vida de Gordon, ese llegar a ese Gotham tan llevado pues como por su podredumbre pues y su corrupción y la mafia pues porque obviamente antes de Batman Gotham no era el manicomio de Arkham. Sí, no era Arkham City. Sí. Es interesante, digamos que hay un par de cómics que siempre se han asumido como las secuelas espirituales de este. Sí. Que son los de Long Halloween. Ajá. Y Dark Victory, que básicamente exploran un poco el asunto de los otros villanos en el universo pues de Batman y de cómo funciona la mafia primero alrededor de esos villanos. Bueno, ahí hay otro elemento interesante por el cual este también es una gran influencia, ¿cierto? Y es el tema de Falcone. Claro. ¿Cierto? O sea, Falcone es Falcone en la película de Matt Reeves por este cómic. Y pues lo mismo en Batman Begins. Claro, y en The Penguin. Y en The Penguin, por supuesto. Pero bueno, pertenece al universo de Matt Reeves, pero pues... Sí. O sea, The Penguin igual es una pieza audiovisual que es excelente. Eso también es una cosa pues como que se mantiene pues como por sí misma. A mí me parece muy buen cómic. Me parece una lectura de Batman, una de las lecturas de Batman, que inclusive ese es el asunto. Se malinterpreta mucho lo que hablábamos alguna vez de que el personaje favorito de muchísima gente es Batman. Ajá. Pero porque es que realmente los materiales de Batman son muy buenos. Sí. Y generalmente son los más editados, pues lo que más se consigue, pues y todo eso. No, y que el éxito de las películas es lo que ha hecho que Batman haya sido un personaje mucho más cercano. Es que de hecho a nosotros nos tocó vivir un fenómeno. Cuando nosotros éramos chiquitos, el personaje más exitoso y más famoso
de DC era Superman. Y gracias a las películas, el personaje más exitoso de DC es Batman. Ajá. Es el que lo puso en el imaginario. Y tiene lógica porque si bien las adaptaciones que han hecho de Batman han tenido una gran inyección de dinero por parte de Warner, es apenas lógico pensar que Batman es el personaje más fácil de adaptar por su característica de él ser, entre comillas, un realista. Un humano, sí. Uh-huh. Sí, realista. Que por ejemplo, ni Tim Burton ni Joel Schumacher se pusieron en el plan de hacer un Batman realista. No. Pero sí seguía siendo mucho más fácil hacer una película de Batman que hacer una película de Superman, de Linterna Verde. Ni hablar de Linterna Verde. Sí, pues. Y bueno, con Flash hicieron un buen trabajo en la serie, uh-huh. Pero ya hablaremos de eso después. Pero bueno, muy buen cómic. Y bueno, no, pues se convirtió en un especial de Family sin querer queriendo. Sí, sí. Entonces nada, hay que leer cómics realmente. No solamente pues como los libros son una lectura pues como interesante. Hay muchos cómics y novelas gráficas bastante interesantes y que pueden aportar muchísimo, digamos, como al acervo cultural y a ver las cosas de una manera diferente. Ajá. Entonces nada, muchas gracias, joven Mauricio. Muchas gracias, joven Alex. Y a ustedes por acompañarnos pues hasta acá. Muchas gracias, jóvenes. Y nada, nos vemos en la siguiente rama.